Bien, pues a continuación voy a dar lectura a los pasos más básicos para cómo escribir un libro, o sea, cómo escribir y dar un discurso. Cómo escribir y dar un discurso. Consta de 4 partes. Lo más básico, hacer lo que sea efectivo, darle forma a tu discurso y después de tu después, o sea, darle forma a tu discurso y después de tu primer borrador. Bien, pues dice lo siguiente. Esto lo leo por primera vez. Dice, hay ocasiones en las que te piden que hables en una reunión pública o en un evento social. Y estar preparado te requerirá plantear y preparar el texto para hacerlo. Pues bien, aquí hay algunos pasos y consejos para ayudarte a plantear y escribir un gran discurso. Primero, elige un tema. Un buen discurso es sobre una cosa. Debe haber un mensaje que tenga que ver con la ocasión del discurso. Debe reflejar los intereses de tu audiencia, la sensación de la ocasión y aún mejor, tener algo que decir que sea relevante. Si el discurso es para la escuela y es completamente abierto, escoge un tema del cual te apasione fácilmente. Los mejores discursos tienen poco que ver con el argumento y más con la entrega y el corazón puesto en él por parte del orador. Si puedes adentrarte en él, pues las posibilidades son de que tu audiencia también lo haga. Bien, pues punto número 2. Encuentra tu propósito o tesis. ¿Por qué vas a dar un discurso? ¿Por qué vas a dar un discurso sobre este tema? Mi profesor me lo pidió o tengo que hacerlo. No es una razón. ¿Qué quiere decir verdaderamente? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué otros están de acuerdo contigo? Indica la esencia de tu discurso en una oración. Esa es tu tesis. La tesis es conversación de un reporte. Sí, pero un buen discurso es como un reporte informal, aunque necesita un punto para alcanzar tu objetivo. Si estás escribiendo un discurso sobre un evento en tu vida, aún necesita un mensaje. Tu tema puede ser la experiencia cercana a la muerte, casi fatal, que tuviste pues el año pasado. Pero tu tesis o propósito debe ser promover el uso de cinturones de seguridad. Cuando necesites respaldar eso, me salvó la vida, es muy difícil de rebatir. Un discurso debe hacerse por una buena razón, para inspirar, para instruir, para conseguir apoyo o para llevar una acción son propósitos nobles, pero no para simplemente quejarse o para alimentar el ego del orador, para alabar, para intimidar o para avergonzar. Que conste. Bien, pues paso al tercer punto que se titula Organízate. Recuerda que todos los grandes discursos, e incluso aquellos no tan grandiosos, requieren forma, introducción, los rellenos, que es el cuerpo, y la conclusión. Un discurso no es una mancha amorfa o cadena de espaguetis enredados. No son retazos y pedazos puestos juntos.
El viejo dicho es fuerte de vencer para darle forma a tu discurso. Introducción. Diles lo que quieres decirles. Cuerpo. Díselo y conclusión. Diles lo que le dijiste. Eso es exactamente como debes pensar la estructura de tu discurso. Introducción, cuerpo y conclusión. Repito que la introducción es dile lo que quieres decirle, el cuerpo es díselo y conclusión, dile lo que le dijiste. Para el cuerpo, toma al menos 3 puntos para respaldar tu argumento. Si te entrelazan uno con el otro, aún mejor. Al principio, haz una lista. Puedes elegir los puntos más fuertes después. Bien, pues el cuarto punto y último de esta primera parte sería prepárate para ser persuasivo. Tendrás que hacer esto en cualquier manera que pueda. Si tus puntos no son fuertes en lógica, tendrás que rellenarlos con otras razones. Si no estás persuadiéndolos a estar de acuerdo contigo con un tema, al menos tendrás que aferrarlo a cada palabra. La referencia de Platón sobre ectos, pactos y logos serán útiles aquí. Lleva a la audiencia a un acuerdo por medio de tu credibilidad, ectos, o utilizando la de otro, cuando piensa en Hannes. Piensa es ropa interior de cualidad o piensa en Michael Jordan. Correcto. Manipulando sus emociones, pactos, o simplemente usando la lógica logo. Ninguno es necesariamente más fuerte o más efectiva que las otras. Todo depende del punto que quieres demostrar. Parte 2. Hacer que sea efectivo. Primero, elige tus palabras con inteligencia. Si vas a dar un discurso a un grupo de niños de octavo grado, es importante no ponerse demasiado esotérico. En otras palabras, utiliza palabras que ellos entenderán y apreciarán. Adapta tu discurso a tu audiencia. ¿Qué quieren escuchar? Dicho esto, ¿qué es lo que realmente quieren escuchar ahora? No quieren desperdiciar tiempo explicando conceptos con los que ya están familiarizados. O peor, asumir que saben las cosas básicas y confundiéndolos horriblemente. Ponte en sus zapatos mientras escribe. ¿Qué conocimiento general necesitas antes de pasar a la carne de tu argumento? Segundo punto. Captura su atención. Escucha tus manos con ellos. Figurativamente, por supuesto, a tu escritura humana y personalizada, enganchando a los miembros de tu audiencia. Constituye un acuerdo con un tema y el sentido de relación contigo. El embajador Robert Strauss acostumbraba comenzar su participación así. Antes de empezar este discurso tengo algo que decir. ¿Cuál es tu gancho? ¿Cuál es tu gancho? Bien, pues
Usa tu sonrisa sincera incluso en tu escritura. La audiencia podrá notarlo. Querrá iniciar con una interesante anécdota corta que pueda conectarse con la situación. Conforme escribas, piensa en lo que le dirías a un amigo. Entre más cómodo y abierto estés, tu audiencia se sentirá más atraída por ti. Elige cómo te expresa, como si estuviera teniendo una conversación con alguien, que te sientas a gusto y cómodo para mostrar tus emociones. Un discurso con el corazón es el más emotivo. Tercer punto. Enfócate en tu mensaje. Para algunos es fácil desviarse de la senda principal o tratar de atacar demasiadas cosas a la vez. Tu discurso tiene un mensaje y es la única cosa que debe ser tratada completamente. No te enfoques en los detalles o, lo que es peor, en algo completamente sin relación. Tu audiencia quedará pensando qué es lo que está sucediendo. Enmarañar las cosas hará perder su atención. Cuando tienes un punto expuesto y tratado, no temas seguir adelante. Tienes más puntos que merecen el foco de atención. Otórgales a cada uno una extensión pareja. Cuarto punto. Ilustra el discurso. Haz gráfica tu escritura. Tu meta es hacer que los puntos principales de tu escritura del discurso se queden en la mente de tu audiencia. Si alguien pregunta o elogia tu discurso después, probablemente sonará como: yo disfruté la historia que Tom contó sobre su hermana, o el gráfico circular de las ganancias de este año fue muy útil. Probablemente no diga: el segundo punto en el cuerpo de tu discurso fue bien pensado y lógico. Así que piensan visualmente. Esto puede tomarse de diferentes maneras. Si vas a hablar a tu equipo de negocios sobre los pobres números de este año, poner una fotografía en sus familias hambrientas para hacer que trabajen más duro no es una buena idea. La imagen debe ser utilizada adecuadamente. Si estás hablando de números, utiliza gráficos. Si estás hablando de emociones, usa una foto. Conoce el contexto. Punto número 5. Piensa en las pausas. Los mejores actores son igualmente efectivos, si no es que más, entre sus líneas. Escribe pausas o tiempos cuando quiera que un punto se profundice. Las personas lo notarán automáticamente. Mirando, enderezándose, inclinando su cabeza hacia un lado y realmente escuchando el silencio. Eso es tomar el mando de una habitación. Los discursos deben ser naturales, no leas del papel, y cuando hablas tienes pausa. Esto no es ponerte lento o mostrar debilidad. Es mostrar que domina esto también, que estás hablando como un profesional experto. Bien, pues pasa ahora al punto: dale la forma a tu discurso. Empieza con una introducción fuerte.
Abre con una gran declaración que captará la atención de la audiencia. Recuerda ese gancho del que hablamos. Ese se utiliza ahora. Sumérgete bien en el tema haciéndolo personal y mostrando tu lado humano. Empezar con observaciones o citas importantes inmediatamente establecerá credibilidad. Solo no use el diccionario Merriam-Webster como tu fuente experta. Evita los lugares comunes a toda costa. El segundo punto. Utiliza términos inclusivos para individuos. Señala muestras, cosas, nuestro equipo, nuestra ciudad, estado, país, nuestra escuela, nuestro grado, nuestro trabajo, nuestra gente, nuestro producto, candidato, etc. Tu audiencia se verá más incluida y tendrá sentimientos de pertenencia. Si nosotros sentimos de esa manera, sentirán la presión de sentir de esa misma manera también. En los discursos de Nelson Mandela empezó con: hoy nosotros celebramos no la victoria de un partido, sino la victoria para todo el pueblo de Sudáfrica. Ese sí que es un hombre cuya destreza oratoria no puede ser cuestionada. Tercer punto. Constituye el cuerpo del discurso. Esta parte debe contener los puntos principales del tema y el soporte para uno de ellos. Esa lista que hiciste antes, acortarla a unos meses. ¿Cuáles son los más convenientes? Comienza con tu punto más fuerte. Querrá que tu audiencia empiece viendo ceros agujeros a través de tu argumento. Ponlo a tu lado antes de que tenga la posibilidad de que vea pequeñeces en la que tienes que decir. También pon tu argumento más débil en el medio. Estás haciendo un sándwich para hacerlo más olvidable, y de hecho así será. Termina con tu segundo argumento más fuerte. Querrá pulir algunas arrugas rumbo al final. Encarrílalo de nuevo, redondeando tu argumento con tus últimas piezas de evidencia. Punto número 4. Ten cuidado con las transiciones. Construye transiciones claras y sensibles de un pensamiento al siguiente. El mayor error de los oradores y escritores es asumir que la gente seguirá los pasos de lógica sobre el lugar, el tiempo o los cambios de idea. Explica detalladamente a tu audiencia cuando estás dando un giro en tus pensamientos con frases como un ejemplo de esto pueden ver, o esto nos lleva de vuelta a un problema más grande de, y así sucesivamente. Las transiciones no deben solamente ir entre puntos dentro del cuerpo, sino también después de la introducción y antes de la conclusión. Las transiciones no deben solamente ir entre los puntos dentro del cuerpo, sino también después de la introducción y antes de la conclusión. De nuevo, tu discurso es un trabajo cohesivo, no una serie de puntos que funcionan en forma independiente. Muéstrale eso a tu audiencia a través de transiciones claras.
Punto número 5. Termina una conclusión firme. Concluye con un cierre poderoso, resumiendo lo que llegaste a decir a este lugar. Déjalos con una pregunta o pensamiento de implicaciones, dejándolo con algo. ¿Qué quieres que sea ese algo? Respete las ideas clave. Haz que la audiencia recuerde y vuelve a la línea principal. Asegúrate que se van con las ideas que no quieren que olviden. Otorga a tu audiencia una sensación de coronación en la que has escrito. Regrésalo al principio, pero con un espíritu más alto. Después de todo, ya tienen el conocimiento necesario para apasionarse también. Esto puede hacerse al empezar el último párrafo con una oración fuerte y declarativo que remarque tu punto. Después de tu primer borrador. Primero, envíaselo a alguien. Esto será lo más beneficioso que puedas hacer. Trata de acudir a alguien que sea lo más similar a tu audiencia como sea posible. Si tienes antecedentes similares, hay más posibilidad de que tenga la misma impresión. Pídele opiniones. Encontraron algo confuso, innecesario. ¿Con qué preguntas se quedaron? ¿Siguieron tu lógica y terminaron poniéndose de acuerdo contigo? ¿Con qué impresión se quedaron? Bien, pues todo esto pues te lo puede dar alguien y te da esa información. Segundo punto. Revisa para tener más claridad. Con frecuencia, cuando escribimos cosas, existe una manera más sencilla de decir exactamente lo mismo. Revisa tu trabajo con ojo para esto. Toma cada oración como suena. ¿Podrías hacerla más clara? Si no estás claro, podría tener un buen punto que no será apreciado o será obviado completamente. Podría tener un buen punto que no será apreciado o será obviado completamente si no está claro. La claridad es posiblemente la cualidad más importante para buscar en tu trabajo. Tercer punto. Asegura que tu tono es constante y adecuado. Si suena como si 3 personas diferentes lo escribieron, será difícil de seguir. Es más, si caíste en un lenguaje condescendiente o simplemente por encima de su conocimiento, igualmente estás en una posición complicada. ¿Cómo encontrará tu audiencia el discurso? No estés tentado al volverte grosero o desagradable para captar su atención. Funcionará, pero después de que termine de señalar con el dedo y gritar, te desatenderán completamente. Punto número 4. Escribe tu borrador final. Una vez que tiene todo el contenido listo, ponlo en su forma final. Aquí es donde es posible que quiera empezar a usar tácticas para la representación. Escribe las pautas. Aunque el discurso no debe ser leído directamente, ensayarlo con las pausas escritas te ayudará a recordar cómo lo estés presentando. Anota algunas señales corporales, aunque en última instancia deben ser naturales y no pueden formar parte de un guión. Hacer algunas donde pues quieras enfatizar
un punto con tu cuerpo, con tu rostro, cara, etc. Puede ayudar a refrescar tu mente en el proceso de ensayo. Haz un esquema del discurso en Fiche